Bueno, ahora veamos dominio y rango de una función para luego pasar a la clasificación de funciones. Miren, veamos ahora dominio y rango, ¿sí? Sagitalmente, este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. ¿Qué cosa es dominio y qué cosa es rango, ya? Depende de cómo tú lo entiendas, hijo, ¿ya? Dominio son los elementos que la función toma en el eje X. O sea, dominio son elementos que la función toma en el eje X. Y rango de la función son elementos que la función toma en el eje Y. Ojo, ¿sí? Yo lo explico de otra forma también, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en este ejemplito, así te gusta, ¿ya? Profe, elementos en el eje X. El eje X está conformado por el conjunto de partida. El conjunto de partida serían 3, 4, 5. Siempre el conjunto de partida va a ser el dominio de la función. Por lo tanto, el dominio sería 3, 4 y 5. ¿Ya? En cambio, el conjunto de llegada no siempre es el rango de la función. ¿Ah? Ojo, el conjunto de llegada ahorita sería 6, 7, 9. Pero el rango de la función, ¿quiénes solo trabajan como función? 3,6, 4,7 y 5,7. O sea, el rango de la función solo sería 6 y 7. Mucho cuidado en eso. Ojo, ¿no? Profe, también vemos aquí cartesianamente. ¿Quién es el dominio de la función? Lo mismo. Elementos que la función toma en el eje X. Rango, elementos que toman el eje Y. Recuerda que los pares ordenados son X punto y coma Y, ¿no? Entonces, esto sería X punto y coma Y. ¿Quién es el dominio? 3, 4, 6 y 7. Y ahí está, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quién es el rango de la función? Elementos que toman el eje Y. Sería 2, 2, 6, 6. Como se repiten, solo coloco 2 y 6. Y simple, ¿no? Y esta es la forma de ver gráficamente, ¿ya? Miren, ¿esta es una función, sí o no? Si es función, esta es una función porque traza una línea vertical y corta en un solo punto. Ahora, mira, ¿qué cosa es dominio? Elementos que la gráfica toma en el eje X. En el eje X, la gráfica comienza desde 1 y termina en 7. Entonces, el dominio sería de 1, profe, hasta 7. Ahora, mira, se entiende que esto es cerrado y esto es cerrado. Claro, mira, esta bolita está pintada y está pintada. ¿Sí? Profe, ¿y el rango de la función quién sería? Elementos que la gráfica toma en el eje Y. Sería de 2 hasta 6. De 2 hasta 6. Oh, profe, ¿qué tal si yo hubiera puesto esto? A ver, miren acá. ¿Qué tal si yo hubiera puesto esto abiertito? Sería de 1 cerrado hasta 7 abierto. Y acá cambiaría. ¿Ya? Y, profe, acá también sería de 2 hasta 6 abierto. Mucho cuidado. ¿Ya? Ahora, profe, esta es la... ¿qué tal si yo cambio la gráfica? ¿Ya? ¿Qué tal si yo hago otra gráfica? ¿Sí? ¿Qué tal si hago esta gráfica, profe? A ver si se entiende, ¿no? Si yo hago esta gráfica, ¿el dominio y rango habrá cambiado? No. El dominio y rango sigue siendo el mismo. O sea que, profe, no depende de la gráfica. No. Mira, si yo hago otra gráfica, a ver si se entiende, mira. Bueno, acá me pasé. Hasta ahí nomás sería. Ya está. Pregunta. ¿El dominio y rango es el mismo? Sí. Dominio, ¿de dónde comienza? Rango, ¿de dónde termina? O sea que, profe, el dominio y rango no depende mucho de la gráfica, ¿no? Sino de dónde comienza y dónde termina la gráfica. Sí, hay que ver dónde comienza y dónde termina. Ojo, ¿ah? ¿Eh? Si yo sé dónde comienza y dónde termina, ya encuentro el dominio y rango de la función. Ahora, también a veces yo lo explico así, ¿no? Recuerda que al inicio de este video, en el video 1 dije que en el elemento X van a ser hombres, ¿no? ¿Sí? Van a ser hombres, ¿sí? Van a ser hombres y los del elemento Y van a ser mujeres, ¿no? Y pues a veces con esto te gusta y te encanta que explique de esta forma, ¿no? Pregunta, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Mira, recuerda que esto es una función, pero antes de ser función, ¿qué fue? Relación, ¿no? Relación. Entonces, mira, ¿quién manda en una relación? ¿Sí? ¿El hombre o la mujer? Tú respondes, ¿no, varón? Tú respondes, hombre, profe, el hombre manda en la relación. Claro que sí. ¿El hombre domina, sí o no? El hombre domina. Por eso es dominio de la función. Ah, así no, profe, sí. En cambio, la mujer es el rango. Y dirás, pues tú eres saltarás, chica, y dirás, este es un maldito, ¿no es cierto? Es un machista, este profesor. No, 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 no. Quiero que entiendas algo, ¿no? El hombre domina la relación, pero hasta donde permite llegar la relación es la mujer, ¿no?
O sea, hasta dónde permite llevar esta relación depende de la señorita, ¿sí o no? Es lo que dice la matemática, pues el rango de la función es hasta dónde permite crecer la gráfica, ¿no? Hasta dónde permite. Entonces todo tiene que ver, hijo, ¿sí? Acá en la matemática te explica todo. Todo lo que vives en tu vida cotidiana te explica acá la matemática. Entonces, recuerda, dominio, tu varón, rango, tu mujer, ¿sí? Dominio, porque el hombre manda en la relación, y rango, porque la mujer pues permite hasta dónde llegar la relación, ¿no? Permite hasta dónde llevar. Y así es dominio y rango de una relación gráficamente, ¿ah? Entonces, mira, acá he colocado una grafiquita de una parábola. Se entiende que la parábola va hasta el infinito y hasta el infinito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el dominio y rango de esta relación? El dominio, mira, la parábola se está abriendo, se va hasta el infinito, pero viene desde un menos infinito. Mira, dominio, elementos de la gráfica toman X, ¿ah? Recuerda que este es el eje X, o también llamado eje de las abscisas. Más adelante te diré otra definición de X y Y. Ojo. Mira, ahí está, profe. ¿Sí? Se extiende la gráfica hacia una parábola, viene desde el menos infinito y va hacia el más infinito. En conclusión, el dominio de esta función sería desde el menos infinito, profe, desde el menos infinito hacia el infinito positivo. Si no te gusta de esta forma, ¿sí? Te parece muy larga, también el dominio de la función se puede decir así, todos los reales. Claro que si no, desde el menos infinito hasta el más infinito, todos los reales. En cambio, el rango de la función, elementos que la gráfica toma en el eje Y. Recuerda que esto es dominio. Recuerda, dominio. Y esto de aquí, esto es rango. Hombre, mujer. ¿Sí? Rango de la función, elemento que la gráfica toma en el eje Y. Y comienza desde 0 y se va ¿hacia dónde? Hacia el más infinito. Entonces sería, profe, desde 0 hacia el más infinito, sería así, ¿no? Cerrada en 0 hacia el más infinito o el infinito positivo. O también puedo decir así. También puedo decir todos los reales positivos incluido el 0, ¿no? Depende de ti. Debo colocar este 0 incluido porque comienza desde 0, ¿no? ¿Ves la gráfica? Y así se encuentra dominio y rango de una función. Entonces, ahora veamos la clasificación de funciones y esperemos ser claros en este tema. Entonces, las funciones se clasifican en función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Para qué es importante que sea biyectiva? Cuando una función es biyectiva, la función tiene inversa, ¿no? Y específicamente también podríamos decir que cuando la función es inyectiva va a tener inversa. Sí, pero la definición nos indica también que debe ser biyectiva, ¿no? Bueno, una función es inyectiva si va a cumplir los siguientes criterios. Sagitalmente, ya vemos que ambas son funciones, ¿no? La definición decía, para que sea función, cada elemento de X debe tener una imagen en Y, o cada hombre debe buscar una sola mujer en su vida, ¿no? Ambas son funciones, mira. Esta es función porque el 1, el 3 y el 2 han buscado a un solo elemento, que es el 4, y el 6 ha buscado a un elemento que es el 9, y el 7 ha buscado el elemento que es el 10. Solo que, ¿cuál es inyectiva? ¿No? Para que la función sea inyectiva, lo que debe pasar es lo siguiente, ¿sí? Va a ser inyectiva si el hombre busca a la mujer, eso es función. Pero si la mujer acepta a un solo hombre en su vida, va a ser función. Profe, ¿qué habla? En matemática, es función cuando cada elemento de X tiene una imagen de Y. Y cada imagen de Y, o cada imagen, tiene una preimagen. O sea, cada elemento Y tiene un único elemento en X. Mira, el 6 y el 9. ¿El 9 y el 6 tienen una relación? Sí, entre ellos dos nada más. El 9 no está compartiéndose con otra función, o con otro par, o con otro elemento. El 7 y el 10. El 10 ahora aceptó al 7. Por lo tanto, esta sí es inyectiva y esta no es inyectiva. Ojo, es inyectiva cuando cada elemento de Y acepta a un único elemento en X. Y eso es muy importante, por favor. Si no aceptas a un elemento en X, no va a ser inyectiva. Recuerda eso, ¿eh? Esto sí es inyectiva y esto no es inyectiva, ¿sí? Pero ambas son, ¿qué cosa? Funciones. Ambas sí son funciones. Gráficamente, ¿cuándo se descubre que es una función inyectiva? La regla dice, o la teoría dice, traza una línea horizontal. Si al trazar la línea horizontal corta en dos puntos, si corta en dos puntos, no es inyectiva, ¿sí? No es, profe, inyectiva. Bueno, profe, la definición que te acabo de dar es esto, ¿sí o no? Sí, mira, hemos dicho un elemento en X, ¿sí? Un elemento en X, ¿sí? X1 y X2. Dos elementos en X no pueden trabajar con un mismo Y.
o una imagen en Y, esta imagen de Y no puede ser imagen de 2x. Si es función, sí, pero para que sea inyectiva tiene que cumplir esto. Tiene que cumplirse que cada imagen acepte a un solo x, o cada y acepte a un solo x. Este y acepta a x1 y a x2, por eso no es inyectivo. Ojo. Pero sigue siendo función, que es la función cuadrática, no la parábola. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Qué tal si yo trazara esto, no? ¿Media parábola es inyectiva? Sí. Podría ser de aquí a aquí es inyectiva, o de aquí a este lado sería inyectiva. Ojo, mucho cuidado en eso. Y esta es una recta, ¿no? Que ya lo hemos visto en las relaciones. Esta sí es inyectiva, profesor, sí, ¿no? Esta es inyectiva porque si yo trazo una línea horizontal, claro, ¿no? Una línea horizontal, ¿sí? Y si es horizontal, corta en un punto, es inyectiva, ¿no? Claro, este X tiene una única imagen en Y nadie la comparte, ¿no? Y no está compartido con otro X. Por eso es inyectiva. Ojo, entonces recuerda, si va a ser inyectiva, la función va a tener inversa. Ojo. Una definición analítica, ¿sí? ¿Cuándo una función es inyectiva? Bueno, nos pueden preguntar problemas o funciones un tanto complejas de la cual yo no voy a saber cuál va a ser su gráfica, pero me dicen, eso no es inyectiva. Hay una definición que resume eso. Cuando f de x1 es igual a f de x2, si son iguales, x1 y x2 van a ser iguales, por lo tanto la función va a ser inyectiva. Si se cumple esto, va a ser inyectiva. Si no se cumple eso, no va a ser inyectiva. Ejemplito, sea f de x igual a decir 3x más 2. Es la ecuación de una recta, ¿no? Y una recta es inyectiva. Esto debe decirme que es inyectiva. Puedo colocar así. Sea f de x1 y pues encontrar 3 veces x1 más 2. Y por acá encontraré f de x2, ¿no? Que sería 3x2 más 2. Para que sea inyectiva, ambas funciones deben ser iguales. Entonces, esto y esto los iguales. Digo, 3x1 más 2 debe ser igual a 3x2 más 2. Y debo encontrar o descubrir que x1 y x2 van a ser iguales. Obvio, profe, ¿no? Más 2 con más 2 se va, tercia también se va. O sea, x1 y x2 son iguales. Por eso la función es inyectiva. Ojo, si es inyectiva. Veamos la cuadrática, ¿no? ¿Qué tal si fuera así? O sea, f de x igual a x al cuadrado más 3. ¿Una función cuadrática es inyectiva? No, hemos visto que esta no es inyectiva. En cambio esta sí es inyectiva, ¿no, profe? Bueno, entonces demostremos analíticamente, ¿no? Nos debe salir lo mismo. Encontremos. x1, ¿quién sería? x1 al cuadrado más 3 debería ser igual a x2 al cuadrado más 3. Me estoy saltando el paso, ojo. Ahora, profe, ¿se avanza o no? Claro. x1 al cuadrado va a ser igual a x2 al cuadrado. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es falso, ¿no? Eso es falso. Porque x1 podría ser un valor positivo y x2 podría ser un valor negativo. Y no van a ser iguales. Yo no puedo decir que x1 y x2 van a ser iguales, ¿no? Porque hay dos valores. Por eso es que no es inyectiva. Entonces, recuerda eso. Es la definición analítica, gráfica y sagitalmente. Ojo, de esta forma descubre que es una función inyectiva. Nos vemos en la sobreyectiva. Bueno chicos, veamos ahora lo que es conjunto Bueno chicos, continuamos ahora con función sobreyectiva y función biyectiva de mi clasificación de funciones. Entonces veamos cuáles de las siguientes son función sobreyectiva y función biyectiva, ¿no? Esto es fácil, pero una función sobreyectiva debe cumplir lo siguiente, así se analiza, ¿sí? Ambas son funciones, sí, son funciones que cada elemento x está trabajando con un único elemento y, o sea, cada elemento de x tiene una imagen en y, cada x tiene una imagen en y. Por ahí saltará uno que la de abajo es inyectiva, por la anterior explicación de inyectiva, correcto, es inyectiva. Pero no solo por eso esta sería sobreyectiva. No quiero que entiendas algo. ¿Cuándo una función va a ser sobreyectiva? Cuando se cumpla esto. Cuando el conjunto de llegada es igual al rango de la función. O sea, conjunto de llegada. Y aparece lo que aplicamos en el primer video, ¿no? Conjunto de partida, conjunto de llegada. Conjunto de partida, profe, es 3, 2, 4. Conjunto de llegada sería 5, 6. Acá, conjunto de partida sería 4, 6. Conjunto de llegada sería 8, 9 y 10. Entonces, recuerda que ya definimos esto, ¿no? ¿Qué cosa, profe? A ver. El conjunto de llegada acá sería 5, 6 y el rango de la función también sería 5, 6. Por lo tanto, esta función sí es sobreyectiva. Ojo. En cambio, esta función no es sobreyectiva porque el conjunto de llegada es 8, 9, 10.
Pero el rango de la función, ¿quién solo es función? 8 y 9. Por lo tanto, el conjunto de llegada no es igual al rango de la función. Por lo tanto, esta no es sobreyectiva. Pero sin embargo, ¿qué sí sería? Inyectiva. Ojo, mucho cuidado con eso. Profe, y así se puede ver. ¿Hay una forma de ver gráficamente si es sobreyectiva? Sí, pero cuando es sobreyectiva es un análisis analítico. Y siempre van a dar así. Da la siguiente función y me pueden indicar esto. Reales, flechita, reales. O a veces pueden dar así. Dale, vamos a colocar función 1, función 2 y pueden dar así. Reales y reales positivos incluido el 0. O cualquiera de esas, ¿no? ¿Qué cosa es, profe, eso? Quiero que entiendas algo importante. Cuando a mí me indican esto en una función, me está diciendo que el conjunto de partidas son los reales y el conjunto de llegadas son los reales. El conjunto de partidas son los reales y el conjunto de llegadas son los reales positivos incluido el 0. Entonces, me pueden indicar así. No basta con eso, ahora me deben indicar tal que la función es esta, ¿no? Y es igual a 3x más 6. Esta es una función lineal. La función lineal tú ya la conoces, ojo. Y esta podría ser una función, coloquémosla si quieres así. Ahora f de x es igual a decir, profe, x al cuadrado, ¿no? Recuerda que f de x es y, es lo mismo. Esta es una función lineal. La gráfica de esta función lineal es una recta, ¿no? Es una recta de esta forma. Y el dominio y rango son todos los reales. Entonces, el rango de esta función lineal es todos los reales. Y el rango de esta función lineal coincide con el conjunto de llegada, sí. Por lo tanto, la función, ¿qué cosa va a ser? Va a ser sobreyectiva. Mucho cuidado en eso, ¿eh? La función sería ahí sí sobreyectiva. Entonces, esto es correcto. ¿Sí? La primera es sobreyectiva, sí, porque me está indicando los conjuntos de partida y los conjuntos de llegada. La segunda, pues también, pero hay que hacer el análisis. Para esto voy a graficar, hacerte recordar la gráfica de una función cuadrática, ¿no? Cuyo vértice es el origen porque es una canónica. Y entonces esta sería la gráfica, ¿no? Ya está, ¿sí? Y ahí está, profe, ¿sí? Y su vértice es 0,0, ¿no? Ahora mira, el dominio es todos los reales, no has visto cómo se encuentra el dominio y rango. Y el rango de la función, pues supongo que al ojo dirías tu profe, desde 0 hacia el más infinito, ¿no? Desde 0 hacia el infinito positivo abierto. O también podrías decir como te enseñé, ¿no? Todos los reales positivos incluido el 0. Y mira, el rango de la función coincide con el conjunto de llegada, sí. Si son iguales, ¿sí? Si son iguales, la función es sobreyectiva. Si no son iguales, no es sobreyectiva. ¿Qué tal si me hubieran indicado esto? Da la función 2 que el conjunto de partidas son los reales y el conjunto de llegada también es los reales. La función sería sobreyectiva. Profe, ya no sería sobreyectiva, ¿no? Ya no sería. ¿Por qué no sería? Porque el rango es todos los reales positivos incluye el 0, pero en cambio el conjunto de llegada es todos los reales. No son iguales, son distintos. Si son distintos, no es sobreyectivo. Para que sea sobreyectivo, aquí me deben indicar todos los reales positivos incluido el 0. Si son iguales, pues la función es sobreyectiva, ¿no? Ahora, veamos este caso, ¿no? Función biyectiva. Bueno, mira, analicemos esto, es interesante. La primera, profe, y la segunda también. Voy a usar el mismo ejemplito para esta parte de aquí. Una función es biyectiva, bi de 2, porque se caracteriza por lo siguiente. Cumple dos criterios. Va a ser inyectiva y va a ser sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Ojo, mira, la función es inyectiva, sí, mira. Cada y acepta un x, cada y acepta un x, cada y acepta un x. La función es inyectiva. Si la función es inyectiva, ¿sí? Si la función es inyectiva, profe, a ver, analicemos. ¿También será sobreyectiva? Sí. El conjunto de llegada es 6, 7, 10. Y el rango de la función también es 6, 7, 10. Por lo tanto, la función también es, ¿qué cosa? Sobreyectiva. En algunos libros también no solo se dice sobreyectiva, ojo, también se llama suryectiva, ¿sí? Entonces puedes completar, también es una función suryectiva. Bueno, esta función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Si es de los dos tipos, entonces, ¿qué será? Biyectiva. Entonces la función es biyectiva. Ahora, la pregunta es, de estas dos, ¿quién es biyectiva? En la pregunta, ¿no? Mira, la función 1 es biyectiva, sí. ¿Por qué es biyectiva? Porque mira, la gráfica es una recta, ¿sí? Y si yo trazaba una horizontal, cortaba en un punto, es inyectiva.
Pregunta, y es sobreyectiva porque el rango de la función coincide con el conjunto de llegada, correcto. La primera también es biyectiva. ¿La segunda es biyectiva? No. La segunda solo es sobreyectiva. Ya lo demostramos por qué. Ahora, ¿por qué no es, profe, biyectiva? Porque no es inyectiva. Si yo a esta le trazaba una línea horizontal, si yo a esta le trazaba una línea horizontal y cortaba en 2 puntos, si corta en 2 puntos, ya no era inyectivo. Recuerda el criterio inyectivo. Por lo tanto, esta función no es biyectiva, pero ¿qué cosa sí es? Sobreyectiva. Mucho cuidado. En cambio, esta primera es inyectiva y también es sobreyectiva a la vez. ¿Y qué es lo bonito con esto? Cuando una función es biyectiva, la función va a tener, profe, ¿qué cosa? Entra al campo de las funciones inversas. Ojo, la función va a ser inversa, ¿sí? Por eso es que a veces nos dicen, profe, ¿quién es inversa? Cuando es solo inyectivo. Sí, cuando es solo inyectivo también puede tener inversa, sí, pero la definición es esta. Siempre para que sea inyectiva o para que tenga inversa, ¿sí? La función debe ser biyectiva, o sea, debe ser sobreyectiva e inyectiva a la vez. Así que ya sabes diferenciar de una función biyectiva, sobreyectiva y cuándo se cumple eso, ¿no? Entonces, en este video hemos terminado esta primera parte. Te invito ahora a que veas el tercer video que consta ahora de cómo se grafican las funciones y cómo se encuentra dominio y rango de las funciones geniales, de las funciones bien aplicativas tomadas en los exámenes, ¿no? Entonces, te invito a eso y ahí continuamos, chicos, y ya nos vemos en el siguiente video. ¿Sí? Cuídense.